escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy recibimos a una eminencia de la medicina, más concretamente de la cirugía cardiovascular del corazón. Lleva 40 años ejerciendo e investigando en Francia, reconocido internacionalmente por ser el creador del echarpe cardíaco, impulsor del primer corazón artificial biológico y gran defensor de una medicina para todos. Se trata del biocirujano argentino del Hospital Georges Pompidou de París, Juan Carlos Cházquez. Muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias por la invitación y para poder hablar con ustedes y sobre todo dar un mensaje sobre cuáles son los progresos en la medicina actual y cuál es el futuro de la especialidad de la cardiología. Cada vez vivimos más tiempo y las enfermedades cardiovasculares se han convertido en una de las principales causas de muerte en el mundo. Cuando un corazón ya no funciona, se puede trasplantar otro, pero no se puede hacer de forma generalizada porque no hay siempre corazones disponibles para todo el mundo que necesita. Usted lleva toda la vida buscando alternativas al trasplante para curar esos corazones. En los años 80 desarrolló una técnica revolucionaria, el echarpe cardíaco. Para situarnos un poco, díganos brevemente en qué consiste esta técnica. Bueno, tratamos de hacer una técnica que se podría ser aplicada rápidamente a todo el mundo, no para los países con alta tecnología, haciendo cirugía cardíaca, pero utilizando una parte del cuerpo. Se llama eso biomimetismo. Tratamos de copiar lo que hace el corazón en el latido. Entonces utilizamos un músculo de la espalda, que es el dorsal ancho o gran dorsal. Se usa en cirugía plástica para reconstruir la región mamaria, por ejemplo. Viendo esa experiencia, se me ocurrió a mí en la década del 80, hacer un colgajo de ese músculo, preservando la parte de irrigación, la arteria, la vena y el nervio también. Y una vez que está eso hecho, ese colgajo se separa de la espalda y luego se lo rota hacia el interior del tórax y se hace una pequeña ventana, sacando la segunda costilla, y desde ahí va hacia el interior, y con ese músculo vamos a cubrir el corazón, una especie de echarpe. Y no solamente lo cubrimos, sino que al músculo le ponemos electrodos, y esos electrodos, 2 electrodos bipolar, van a tener un marcapasos que le va a dar una estimulación para que produzca un latido que va a ayudar al latido del corazón. Es una asistencia biomecánica. ¿Y a cuántas vidas ha salvado con esa técnica? Sí, alrededor de 2.000 pacientes en el cual yo intervine en nuestro grupo, pero se han hecho en otras partes del mundo que nosotros lo enseñamos y los grupos continuaron luego de manera autónoma y todavía se realiza en algunos lugares de Asia, en Europa del Este y en América Latina sobre todo. ¿Por qué no se utiliza en Francia, por ejemplo? Se puede, nosotros utilizamos para ciertas enfermedades, todavía que es la enfermedad del ventrículo derecho, en el cual no hay medicación. Lo que pasa es que en la insuficiencia cardíaca, esa es la indicación máxima. Insuficiencia es cuando el paciente tiene un grado en el cual no puede respirar tranquilo, le falta el aire, no puede hacer ejercicios y tiene que estar en reposo. Para integrarlo a la vida activa, entonces se indica esto y cuando uno quiere no hace falta un dador. No hay rechazo del músculo del mismo que va a estar envolviendo el corazón. Esas son las grandes ventajas y económicamente nadie paga nada porque es un músculo de sí mismo que está trasladado. Lo único que se tiene que comprar es un electrodos y un marcapasos que también creamos nosotros. Pero en estos países ha habido el beneficio de la farmacología, nuevos tratamientos de la insuficiencia cardíaca. Hay mucho desarrollo de la medicación para insuficiencia cardíaca. Y aparte ha habido, para los pacientes muy graves, asistencias mecánicas, pequeñas bombas que se pueden colocar unas semanas, unos meses y esperando un trasplante cardíaco. Pero siempre hay lugar para este tipo de técnicas biológicas. ¿Y ha habido evolución en esa técnica con ese echarpe que ahora se hace de forma artificial, ¿no? Con la ayuda de células madre, ¿no? Explíquenos. Exactamente, sí. Nosotros participamos en esa evolución de la célula madre, sabiendo que tienen un potencial de convertirse, uno la saca de la grasa, de la médula ósea, del músculo, se pueden obtener células madre o progenitoras, y esas células se pueden cultivar y preparar del mismo paciente o si no también haciendo un banco de células.
Pero cuando se inyectaron en infartos, se vio que esas células no crecían, no sobrevivían. La mayor parte moría, como en la agricultura. Usted pone semillas en la tierra que no es buena y eso no va a crecer. Necesita irrigación, necesita agua, necesita nutrientes. Y eso pasa en un corazón infartado. Hay una cicatriz. Entonces nosotros avanzamos de la célula madre hacia la creación de un tejido artificial, la ingeniería de tejidos. Fuimos uno de los fundadores de un grupo internacional y mismo hay una publicación que se llama Tissue Engineering, en el cual participamos gente que hacemos no solamente tejido cardíaco, tejido para reemplazar una tráquea, para hacer una vejiga, es decir, una pared abdominal. Ese material se produce copiando el miocardio artificial o lo que uno quiera, porque el desarrollo de las nanobiotecnologías, que son menos que un micrón, permite copiar exactamente cómo es la estructura del músculo. Uno crea primero una matriz extracelular artificial porosa, ahí inyectamos esas células, eso se cultiva unos días in vitro y luego cuando eso está más o menos armado, el líquido se pone como un parche sobre la zona infartada o cubriendo todo el corazón como hacíamos antes, como un echarpe. Cuando todas estas técnicas ya no son suficientes para un corazón enfermo, hay que poner un corazón nuevo. Usted justamente es propulsor también del primer corazón bioartificial desde el Hospital Georges Pompidou con el profesor Alain Carpentier, un corazón con sensores creados en la industria aeronáutica. ¿Cuál es la especificidad de ese corazón que se llama bioartificial? Sobre todo, el gran problema cuando uno pone un corazón artificial es que adentro la sangre no se coagule, porque hay una tendencia de la sangre a coagularse, sobre todo cuando está en presencia de membranas que son artificiales, en plásticos, o esa cavidad artificial. Entonces, lo que nosotros utilizamos es, a ese corazón artificial está forrado al interior por pericardio bovino. El pericardio bovino es un tejido animal, pero cuando uno lo trata con glutaraldehído, como se trata el cuero de un zapato, que no hay más nada del animal de origen porque las células se destruyen y se fijan. Entonces, al tener ese forro al interior y las válvulas, todo eso biológicas, se convierte en un corazón bioartificial y eso evita que se tenga que coagular. Un poco al principio, muy poco, pero no muy anticoagulado, porque una persona que vive anticoagulado tiene un pequeño corte en la mano o donde sea, puede tener una hemorragia digestiva. Digamos, el riesgo es importante y una hemorragia cerebral en cierto momento de la vida que uno tiene arteriosclerosis. Así que es un corazón bioartificial y eso, más que los sensores, yo diría, la condición de ser bioartificial es muy importante. ¿A cuánta gente se le ha implantado este tipo de corazón? Y creo que se suspendieron los ensayos en Francia en 2018. Francia se hizo una serie y luego hubo interés en que sea un programa europeo y luego internacional. Así que todo esto es bueno poder trabajar porque hay equipos interesados en otros países. Así que se ha hecho en este momento en Dinamarca, en República Checa, y también en Azerbaiyán, en Asia. Y en este momento Estados Unidos ha dado autorización para hacer 4 casos, FDA, que es el equivalente al Instituto de la Salud, que permite que ese material ha sido considerado como apto para ser probados en seres humanos. Este año 2020 podría ser un año clave para el desarrollo de ese corazón bioartificial. ¿Se podrán volver a hacer ensayos en Francia? Sí, ya se están haciendo. Se están haciendo. Actualmente, sobre todo en Azerbaiyán, hay algunos casos y también en la República Checa y en Dinamarca. Hay grupos que se están formando regularmente al Hospital Pompidou. Vienen cada mes un grupo con enfermeros, anestesistas, reanimadores, cirujanos, para formarse en la técnica y luego van y vuelven y las primeras operaciones son asistidas por nuestros cirujanos y luego siguen como los grandes solos. ¿Vamos hacia la construcción de personas invencibles, inmortales, con esas técnicas o aún no? No, yo creo que no hace falta que sea inmortal, porque sobre todo hay que ver la realidad mundial también. Nosotros estamos hablando de esta zona del mundo donde, bueno, hace poco hubo un estudio norteamericano que dijeron reduciendo las calorías y reduciendo la alimentación se aumenta la sobrevida. Eso en Estados Unidos, en Francia, pero si usted reduce las calorías y la alimentación en América Latina, en África, se van a morir más rápido porque ya se mueren de problemas de malnutrición.
Así que yo creo que es un poco delirio o una ambición de los países que viven mucho, pero hay que pensar también que, porque vivir con qué calidad de vida. Los tejidos, el cerebro no va a aguantar. La enfermedad de Alzheimer, que es el depósito de una sustancia amiloide en el cerebro, a cierta edad y a gente más joven, se está descubriendo que también se puede depositar en el miocardio, en el corazón. Así que estamos viendo que cuando se vive más y hay corazones que se estudian porque se operan, se está viendo que hay una especie de Alzheimer cardíaco, no solamente cerebral. Quiere decir que el cuerpo envejece, no se puede, digamos, se puede vivir mejor, pero para estar toda la gente sin movilidad, porque el aparato locomotor, eso es muy difícil de conservarlo. Entonces, realmente, es decir, yo creo que hay que poner mucho esfuerzo también financiero y de creatividad en la infancia, en las poblaciones malnutridas, en la infección es la primera causa de muerte en África y en América Latina todavía. Justamente usted ha participado, ha llevado a cabo labores humanitarias en varios puntos del mundo, en África. ¿Cuál es la aplicación de esas técnicas en las que usted ha sido pionero en África? ¿Se pueden hacer echarpes cardíacos en África? No, eso ni siquiera se puede hacer Depende del lugar. Yo fui director de un hospital en Sudán del Sur hace unos años y la primera enfermedad de la gente que venía al hospital de campaña que instalamos en el fondo de un gran hospital era el hambre. Entonces le preguntamos, ¿cuántos días hace que no comes? Y el tratamiento era la comida. Hacían años que no veían el azúcar. Son poblaciones que tienen que emigrar, se tienen que ir porque hay guerras locales, religiosas, étnicas, y siempre hay dinero para comprar armas, pero a veces no hay dinero para comprar medicamentos y asistir a la población. Y sobre todo la mortalidad infantil. La mortalidad infantil que los niños... Y aparte, en muchos lugares del mundo, y América Latina sufre de eso, es que antes la gente podía hacer una agricultura domiciliaria, eran buenas tierras. Esas mejores tierras ahora las están utilizando con pesticidas, herbicidas, para hacer soja y exportarlo a Oriente o a otros lados. Quiere decir que hay contaminación de alimento y hay desnutrición infantil. Y vi un reportaje donde las familias entonces de aborígenes en el norte de Argentina o en Bolivia utilizan reservorios que eran antes de herbicidas. Quiere decir que están envenenándose, un poco, no sé si intencionalmente o no, pero hay un problema sanitario muy importante que resolver. Y todo eso, nosotros desde París, operando gente de 70, 80, haciendo vivir 87, 88, y ver que hay niños que están en un extremo grado de desnutrición, o si no, un avance psicomotor muy reducido, porque si no comió proteínas en su infancia, no tiene una mielinización del sistema nervioso, y la mielina, que es como una vaina que tiene alrededor de los nervios y en el cerebro, si uno no le dio en la infancia, luego tiene un coeficiente intelectual muy bajo y, digamos, la desnutrición es un tema, el mundo, la mitad del mundo se muere porque le falta hambre y la otra mitad porque tiene exceso. Tenemos que compensar. Bueno, pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, señor Juan Carlos Chátquez, por haber venido hasta nuestros estudios y les deseamos pues muchos éxitos desde el Hospital Georges Pompidou. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.